punto, como les explicaba el día de ayer, el tema de la interoperabilidad también es un punto muy importante dentro de las redes industriales. Les decía y les adelantaba ayer que hay una forma de que todos estos protocolos sean operables entre sí. Entonces, la interoperabilidad entre diferentes equipos también se puede realizar con el tema de la utilización del protocolo DeviceNet. Bien, entonces esto hace de que la topología sea flexible y utilice una red justamente con diferentes derivaciones, y al tener la característica de ser abierto y compatible con otros dispositivos, podamos justamente trabajar de forma óptima en la comunicación de datos. Lo que les decía hace un momento atrás, no hay problema si nosotros desvinculamos algún tipo de dispositivo de la red. Entonces yo puedo tener lo que se denomina conexión y desconexión en caliente. Y esto hace de que los dispositivos se puedan añadir de forma simple, sin necesidad de apagar toda la instalación. Dentro de la red de la capa física vamos a ver justamente, ¿no?, estos medios, este medio físico plano que vamos a tener justamente para poder distinguir este tipo de conexiones. La codificación física, que también va a ser, tiene que ser correcta para el alineamiento de la conexión. Vamos a tener una clase 1 para soportar, ¿no?, hasta 8 amperios y la clase 2 para soportar hasta 4 amperios dentro de nuestra comunicación. Habíamos hablado sobre el tema de la resistencia de terminación, que tiene que ser de cuánto, de 121 ohms. La velocidad de la comunicación dentro del DeviceNet va a soportar varias velocidades de transmisión de datos, desde 125 kilobits por segundo hasta 500 kilobits por segundo. Entonces son velocidades apreciables dentro de la comunicación dentro de una red industrial. Recuerden que lo que nosotros vamos a llevar dentro de la red industrial es la transferencia de bits, ¿no? Si es que nosotros estamos hablando a través de ¿qué? De los sensores. Entonces, si nosotros comparamos una red industrial con una red comercial, lo que a nosotros nos interesa no es tanto el ancho de banda a este nivel, ¿no?, a nivel de capa física. Lo que realmente nos interesa es el tiempo real. Lo vengo soslayando desde las primeras sesiones. Entonces, el alcanzar velocidades de 500 kilobits por segundo es una velocidad considerable dentro de las redes industriales. Cosa que va a cambiar, ¿no?, cuando nosotros ya estemos en el nivel de aplicación. Va a cambiar esto, porque el ancho de banda y las velocidades que vamos a manejar justamente dentro de estas comunicaciones sí tienen que ser considerables, ¿no? Son puntos con los que vamos a empezar a trabajar, y bueno, no debemos dejar ningún cabo suelto, ¿no?, al momento de trabajar con estas redes. Lo otro, vamos a observar que dentro del medio físico también podemos tener este tipo de cables, ¿no?, en donde vamos a tener un medio físico redondo de cable troncal grueso, que se va a denominar rounding, que va a permitir la máxima distancia de la línea troncal, y es la configuración que vamos a tener de una DeviceNet original. Entonces podemos tener cables planos, también cables redondos dentro del DeviceNet. Dentro justamente de las distancias que debemos considerar, la distancia máxima de la red va a depender de la velocidad de comunicación. A mayor velocidad, menor es la distancia máxima del cable troncal. Entonces eso también debemos considerar. Y esta característica se la arrastra justamente, ¿no?, desde conceptos básicos que nosotros manejábamos en el tema de las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque a medida que tengamos una mayor distancia, la señal se va degradando, y nosotros necesitamos de un concepto denominado repetidor.
lo que manejábamos justamente en los medios de comunicación, en las líneas de transmisión. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiábamos nuestras primeras armas en el tema de comunicaciones, ¿no? Telecomunicaciones 1, comunicaciones 2. Entonces nosotros observábamos este tipo de magnitudes en teoría, y en la práctica es absolutamente, no se comprueba, porque justamente nosotros también tenemos el tema de la atenuación que vamos a sufrir por parte del medio. Entonces, a grandes distancias también vamos a tener este tipo y otro tipo de fenómenos que van a hacer de que la señal quede completamente atenuada. Entonces, nosotros tenemos que utilizar el concepto de repetidores cada cierta distancia, y cada que cierta distancia, la distancia que nos diga justamente el estándar que va a determinar justamente el manejo de este tipo de protocolos. Entonces, nosotros vamos a observar que el medio físico va a empezar a tener el tema de considerar la longitud máxima de la línea troncal. Y esto hace de que nuestras instalaciones sean más compactas en algunos casos, y en otros más económicas, en el tema de las instalaciones. Entonces, las velocidades de los datos, tal como se los dije, ¿no? Parten desde los 125 kilobits por segundo hacia los 500 kilobits por segundo. Ahora, hay una parte muy interesante, ¿no?, en el tema del concepto de las velocidades de comunicación. Nosotros estamos aquí colocando velocidad de los datos. Sabemos que a nivel de comunicación manejamos diferentes unidades de medida. El tema de los bits por segundo, con sus diferentes manejos de múltiplos y submúltiplos, y el tema de los baudios. Y eso depende justamente de en qué punto nosotros cambiamos el tema de las unidades de medida, ¿no? Es retornando justamente a nuestros conceptos, a nuestros primeros conceptos de comunicación. Entonces, debemos observar que estas velocidades también no son las que trabajamos, con las que trabajamos en las velocidades de datos. 125 kilobaudios, 250 kilobaudios y 500 kilobaudios son las velocidades con las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Ahora, en el tema de las capacidades y diagnóstico, que también es una parte importante dentro de los protocolos industriales, debemos observar que el manejo de mensajes va a admitir dos tipos de mensajes. Una mensajería explícita, que se va a utilizar para la configuración, diagnóstico y comunicaciones de punto a punto. Recordemos que el DeviceNet también admite una comunicación de punto a punto. Lo otro, vamos a observar el tema de la mensajería de entrada y de salida, que va a servir justamente para el intercambio eficiente y periódico de datos de entrada y de salida. Entonces, esto con referencia al tema del manejo de mensajes que vamos a tener dentro del DeviceNet. No debemos dejar de lado de las consideraciones físicas dentro del DeviceNet. Por ejemplo, el tema del manejo de la fuente de alimentación, que van a ser de 24 voltios en corriente continua. Vamos a tener una salida DC aislada en la entrada AC de corriente alterna, cuya capacidad de corriente va a ser compatible con los equipos instalados. Esto justamente me hace recuerdo a algo muy interesante dentro de lo que hemos empezado a analizar con un grupo de estudiantes, que en la mayoría de los diferentes proyectos que se elaboran, ¿no?, a nivel académico, se tiene un parámetro muy interesante, ¿no?, un problema muy interesante, que es el acoplamiento de las señales. Si nosotros manejamos DC, AC, AC, DC, entonces deberíamos tener posiblemente algún tipo de convertidor que haga justamente este tipo de conversiones en la señal. Si nosotros nos remontamos al estudio del análisis de convertidores, dentro de la electrónica vamos a encontrar justamente, ¿no?, diferentes tipos de conversores, que van a ser posible incluso que tengamos conversores que nos puedan incluso reducir o aumentar el nivel de tensión.
Entonces, sucede que en algunos de estos dispositivos nosotros tenemos que empezar a observar también, ¿no?, la compatibilidad física dentro de los mismos. ¿Para qué? Para tener el tema de los niveles de aislamiento correctos. Y ustedes saben que el aislamiento también está en función de del homiaje que nosotros vamos a tener en la medida de la transmisión de estos datos. Por lo general se recomienda 121 ohms, ¿no?, en el tema del homiaje que se van a manejar en estas líneas. Entonces también vamos a encontrarnos con las resistencias terminadoras. ¿Para qué? Para que un nodo pueda leer correctamente el nivel de bus, ¿no?, y puedan evitarse el tema de las reflexiones, un punto súper importante. Y nosotros, nosotros necesitamos instalar, ¿no?, resistencias terminadoras, tal como estamos viendo acá. 121 ohmios, con una potencia de 0,25 watts y una tolerancia de 1% de tolerancia. Entonces, no es raro encontrarse con este tipo de resistencias terminadoras dentro del protocolo DeviceNet. La capa de datos también está conformada por la especificación CAN. Si nosotros observamos las primeras sesiones, habíamos dado una subcatalogación, ¿no?, de los diferentes protocolos industriales, y habíamos determinado que el protocolo CAN también está dentro de los protocolos industriales, ¿no?, que son parte de la familia de los protocolos los protocolos industriales que se van a manejar dentro de nuestros procesos industriales. Este protocolo CAN va a definir dos estados posibles, ¿no?, el estado dominante, que va a ser el nivel serológico, y el estado recesivo, que va a ser el nivel inmunológico. Este es el entramado que se puede observar, ¿no?, a nivel de tramos. Ayer justamente observamos algo muy importante, que era justamente el control cíclico de los errores que podríamos tener en el entramado. Observamos también que vamos a tener el tema de la detección de errores, que va a contar justamente con mecanismos robustos de la detección de los errores dentro de la red. Y claro, si nosotros observamos justamente la descripción del CRC, vamos a ver el CRC de campo, el CRC delimitador, la ranura del acknowledge, ¿no?, el slot acknowledge y el acknowledge delimiter, en donde vamos a observar justamente estas características dentro del entramado. Vamos a tener que también contar con el tema de los ficheros de descripción electrónica, con los denominados EDS, que van a ser justamente archivos que nos van a permitir, van a hacer de que los controladores puedan identificar y configurar automáticamente los dispositivos en la red. Observamos también el tema de la priorización de los mensajes. Ayer justamente, ¿no?, nos realizaban una pregunta de qué pasa si uno de los mensajes ha sido descartado, ¿no? Entonces, también deberíamos vincularlo con el tema de la priorización, ¿no? ¿Qué mensajes son los prioritarios dentro de nuestras configuraciones? Entonces, la comunicación de estilo CAN utiliza justamente la arbitrarización, más o menos, o ser un bit árbitro que nos permita justamente priorizar los mensajes sin pérdida del ancho de banda. Lo que asegura es que los mensajes más importantes se transmitan primero. Y esto es súper importante, ¿no?, el tema de la priorización de los mensajes. En algunos procesos podrían darse, ¿no?, el tema de la especificación de qué procesos son prioritarios y qué otros no. Les doy solamente un ejemplo. En una planta, por ejemplo, se tiene el tema de los mensajes de prioridad que me puede enviar, por ejemplo, el tema de las cintas transportadoras que van acarreando diferentes tipos de materiales para el tema de, llámese de la dosificación de materiales, o posiblemente están llevando materiales para poder ser chancados, ¿no?, en el tema de la molienda. Pero puede ser que existan otros procesos mucho más prioritarios, como por ejemplo está el tema de los procesos químicos.
ejemplo, el tema de la combinación de gases, con la combinación de sustancias que sean volubles, etcétera. Por ejemplo,